Primero quiero saludar a todos los presentes, a los hermanos presentes de mi iglesia. Quiero darles la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Y bueno, en esta oportunidad creo que la mayor parte de los hermanos presentes ya me conoce, bueno, excepto los nuevos que están de visita. Bienvenidos y bueno, espero que el testimonio que les vaya a dar hoy les sirva y ayude de mucho para que puedan entender qué significa andar en los caminos de Jesucristo. Para ponerlos en contexto a los nuevos, bueno, hace 2 años que yo tuve la gracia y la fortuna de conocer los caminos de Dios. Me convertí, dentro de ello pasé muchos problemas personales y es lo que quiero indicar y lo que quiero platicar hoy para que entiendan de que la vida cristiana no es para cualquier persona, ¿no? Sino para los que estamos dispuestos a seguir los caminos de Dios y enfrentar las turbulencias que nos vienen, porque no es nada fácil. Yo personalmente se los voy a comentar y de verdad les puedo asegurar de que no es nada fácil. Antes de empezar, por favor, pastor, quisiera que usted me colabore con una oración para que Dios pueda darme las palabras claras que pueda llegar a todos mis hermanos y que pueda compartir y que puedan lograr entender que la vida cristiana es muy bonita, aparte de ser un poco complicado, ¿no? Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu gracia, tu misericordia que nos sostiene hasta hoy. Gracias por dar la oportunidad a Javier, Señor, de poder compartir lo que tú estás haciendo en su vida en este último tiempo. Animarnos, Señor, con lo que estás haciendo con él y que también nosotros en nuestras luchas diarias podamos activar ese poder que tenemos todos, tu Espíritu Santo en nosotros, para andar en victoria, Señor, en nuestras luchas diarias. Pedimos que tu Espíritu Santo, que mora en él y en nosotros también, nos fortalezca, le dé el ánimo y las palabras sabias que necesita para compartir, Señor, lo que él ha preparado con todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, como les iba comentando, ¿no? En realidad han pasado 2 años en el cual yo tuve la fortuna de conocer la palabra de Dios y la decisión, ¿no? En realidad esto más se trata de decisión personal. Yo tomé la decisión de andar en los caminos de Dios. Mi llamado fue algo espectacular, el pastor lo sabe. Tuve la dicha de tener esa comunión con Él y la presencia espiritual que Él me entregó en ese momento cuando yo estuve andando en pasos errados de la vida. Bueno, creo que la mayor parte de los presentes saben, mi vida pasada era una vida de tinieblas. Anduve en muchos pasos malos, creo que prácticamente cometí todos los pecados que a Dios no le gustan, ¿no? Pero tengo la certeza de que gracias a Dios Él me perdonó y dentro de ese perdón hay una decisión personal que tomé yo personalmente, valga la redundancia, para seguir los caminos de Dios, para andar en los caminos de Dios, y creo que dentro de ese contexto pasé por muchas pruebas. Las pruebas, les comento que las pruebas cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, al principio obviamente el diablo sabía que yo tenía mucho talento para poder estar de su lado. Vuelvo a repetir para que me entiendan un poco más, creo que cometí prácticamente todos los pecados que Dios no le gusta, y ante esa decisión creo que Satanás fue como que siempre se opone, ¿no? Y ante esa oposición de Satanás es que donde realmente la persona en Cristo, y cuando mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, creo que es una lucha pero demasiado fuerte. Como dijo Dios, ya nosotros no nos enfrentaremos con espadas ni como cuando era en los tiempos de los mexicanos y estadounidenses que se agarraban a balas, ¿no?
Hoy en día tenemos la fortuna de que las cosas pueden ser mucho más fácil en el sentido de combatir las persecuciones espirituales, ¿no? Porque nosotros cuando estamos prestos a seguir los caminos y los consejos que Dios nos da mediante su Biblia, creo que ya es Dios quien pelea nuestras batallas. Después de que yo tomé la decisión de seguir a Cristo, bueno, la mayoría me conocía que estaba en una relación de pareja y bueno, Dios es el único que tiene respuesta para todo esto. Hoy en día ya no sigo con una persona que estaba conmigo acompañándome. Esperemos que Dios tenga respuesta, que sea su voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre tiene que ser lo primordial para cada persona cristiana. Yo tomé la decisión de poner primero a Dios antes que mi relación, antes que mi hijo aquí presente, Carlos Eduardo, antes que mi madre, antes que todo. Y bueno, dentro de esa lucha, creo que como siempre Satanás es demasiado cobarde, que ya no sabía qué hacer más conmigo y creo que la mayoría conoce y sabe la historia que pasé con Belén, ¿no? Y bueno, tuve la mala fortuna de perder a mi hijita y creo que fueron unos momentos pero demasiado difíciles. Pero gracias a Dios tuve la fuerza de agarrarme solo de Dios. Gracias al pastor que siempre estuvo conmigo, presente en oraciones, hablándome, Cristian. Y bueno, sé que todos los hermanos que me conocen no estuvieron al pendiente. Creo que es difícil perder a un hijo y creo que es un dolor bien insoportable, se podría decir, ¿no? Y bueno, creo que Dios sabe cómo es perder un hijo, ¿no? Porque Él envió a su hijo a morir por nosotros y lo vio sufrir y es lo más triste, ¿no? O sea, yo personalmente creo que agradecí ese momento que supe la respuesta que había pasado ante el contexto de haber perdido a mi hijita. Estaba en mi trabajo y lo único que hice fue orar y pedir perdón a Dios por todo lo malo que yo había hecho. Después de todo, me llegaron muchísimas más pruebas, no solo la pérdida de mi hija, ¿no? Perdón. Como les decía, creo que las pruebas no pararon ahí, no cesaron ahí. Vinieron del trabajo, vinieron de parte de todos lados. Pero creo que dentro de todo eso, yo lo único que tenía en mente era de que Jesucristo también había sufrido por nosotros y pagó nuestros pecados en la cruz. Entonces yo dije, ¿qué más que Jesucristo? Si Él sufrió, ¿por qué nosotros no como seres humanos? Y creo que es el punto que no entendemos como seres humanos, de que cuando nosotros entramos en la vida cristiana, los problemas van a ser mucho más. Y como dijo Jesucristo, ¿no? Nosotros hoy en día nos enfrentamos a una manada de lobos. Tenemos que ser astutos como serpientes y tenemos que ser mansos como las palomas. Y creo que gracias a Dios tuve la fortuna de entender mucho mejor la palabra de Dios. No dejé de orar. Mi hijo presente acá sabe que sí, el dolor es inevitable, somos humanos, vivimos en esta carne. Y creo que lo único que hacía era quedarme en casa y escuchar pasajes bíblicos, tratar de no alejarme, porque es lo que el ser humano comete el error, creo, ¿no? Ante los problemas, ante las turbulencias que pasa un cristiano, dicen, bueno,
mejor regreso. Y la verdad yo lo intenté. En un momento fue como que ya no soportaba más dolor y dije, bueno, yo regreso a mi vida pasada, era mucho más fácil, tenía dinero fácil, tenía todo lo que un ser humano quiere en la tierra, ¿no? Pero hay algo mucho más poderoso que creo que la satisfacción de saber que morir por Jesucristo hoy en día es una bendición. Y me siento bendecido porque me siento muy bendecido porque gracias a Él tuve la fortuna de conocer su palabra. Y creo que todos los presentes aquí debemos agradecer a Dios porque creo que nosotros no somos quienes elegimos venir a la iglesia. Prácticamente antes de la fecundación Dios ya nos elige. Simplemente tenemos que tomar la decisión correcta y la convicción de seguir los pasos de Cristo, ¿no? Y vuelvo a repetir, es difícil, es demasiado difícil seguir los caminos de Cristo, pero nada imposible, es lo que yo hoy en día tengo entendido. Y pucha, un día me puse a pensar tanto en todas las cosas, los conflictos de la vida que tuve, tanto en el trabajo, después de hacer las cosas malas, intenté hacer las cosas bien con Jesucristo y miraba a las personas de otra manera, que ya yo no entendía por qué las personas se metían conmigo. Y yo dije, pucha, incluso en uno de esos momentos de ira personal, fue como que dije, ya esta señora se muere porque se está metiendo con la persona equivocada. Pero creo que la convicción de Dios, el manto que cubría a mi persona, a mi espíritu, creo que fue mucho más grande que la tentación del diablo, ¿no? Agradecí a Dios, pedí perdón a Dios por ese pensamiento tan cruel que tuve de quitarle la vida a una persona solo porque se metió conmigo sin saber qué tipo de reacción podría tener, ¿no? Y creo que la mayoría del ser humano comete ese error de hablar y blasfemar de otra persona sin conocer cómo puede reaccionar. Yo creo que si hubiese estado en los caminos pasados, en ese tiempo de tinieblas, yo creo que tal vez esta historia ya no hubiese sido solo una anécdota, tal vez hubiese sido realidad. Pero vuelvo a repetir, gracias a Dios tuve la fortuna de que prevaleció el Espíritu Santo en mí y ahí comprendí algo tan pero tan fuerte y tan poderoso que nosotros creo que no nos damos cuenta, ¿no? Creo que la mayor parte de los presentes me animo a decir que han visto la Pasión de Cristo, pero creo que nadie se pone a pensar detalladamente por qué y qué es la Pasión de Cristo. Una palabra tan sencilla, tan pareciera insignificante, la pasión de Cristo, el amor que tuvo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Se dan cuenta? El amor. Dije, pucha, qué increíble el amor. Es la cosa más linda que Dios nos puede regalar. Y vengo y llego a esta iglesia y conozco al pastor. Pastor, la verdad es que creo que dentro de todo este contexto, usted es una de las personas que me ha ayudado a seguir adelante, pese a que creo que escuché algunas historias de ustedes que tenía un carácter, pero pucha, el amor y la pasión que usted pone por esta iglesia, por esta congregación, por lo que hace, pastores, creo que es solo Dios. Y me siento más que agradecido porque, bueno, a los que no conocen mi historia, yo cuando me congregué, cuando me convertí, Dios me mostró, yo no lo conocía al pastor y él sabe, ¿no? Pero Dios me guió a su persona. Me dijo, vas a ir donde fulano de tal, él te va a ayudar. Y siempre estoy agradecido al pastor y creo que este segundo testimonio es más relacionado a su persona, pastor, porque usted lo que demuestra aquí es amor. Quiero compartir
el pasaje de Juan, no sé si me pueden seguir. Juan 15, capítulo 15 en adelante. Yo se los voy a leer y quiero con estas palabras ayudarnos a que entendamos cuál es el propósito de Dios. Creo que después de tantas turbulencias, como le digo, pasé por mi vida, pero me sostuvo una persona, y ese es Jesucristo, ¿no? Amén. Dice Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera, y el Padre es el labrador, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nos pausaremos un poco acá y quiero que entiendan estas pequeñas palabras que dice, yo soy la vid verdadera. Lo estudiamos con el pastor y creo que el tema de la vid antes, esto surgió cuando los apóstoles salieron con Jesucristo en la última cena, ¿cierto, pastor? Salieron y bueno, los viñedos eran notorios en ese tiempo, había uva y un árbol de uva es la vid, o sea, en sí la vid significa un árbol de uva. Y dice, mi Padre es el labrador, el creador obviamente es quien decide si realmente nosotros servimos de lealtad o servimos simplemente porque lo hacemos como obligados, ¿no? Y dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, los pámpanos, ¿qué son los pámpanos? Son los gajos que le salen al árbol de uva. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, dice. Y aquí es donde yo siempre me pongo a pensar en mi vida porque Dios me ha dado y me ha librado de muchas turbulencias. A veces como seres humanos decimos, pucha, pero ¿por qué yo merezco este trabajo? Yo quiero este trabajo. Para los que no saben, prácticamente mi vida desde la pandemia, así trabajo en la Caja Nacional, ya tenía como que la recurrencia, pero por un malentendido por una colega, no le caí bien y me quitó la recurrencia, salí, dejé de trabajar, me operé de las rodillas, tuve un año postrado, sin trabajo, sin nada, pero increíble cómo Dios me dio tanta fuerza para seguir adelante. Y creo que a veces eso es lo que no logramos entender, que nosotros queremos las cosas como seres humanos, pero quien decide es Dios. Dios ve y recuerdo unas palabras que cuando tuve que terminar la relación con Belén, se me vino a la mente, a mi pensamiento y unas palabras que me dijeron, Dios escucha lo que nosotros no escuchamos. Entonces, como dice aquí, Dios es el labrador y mi Padre el labrador, y ese es Dios. Al ser el labrador, obviamente, cuando ese fruto, ese pámpano no lleva fruto, Dios lo limpia, dice. ¿Y cuál es la limpia? Es la poda. El momento del podaje es donde limpia Dios a la vid que no lleva fruto, ¿no? Al que no está con la vid, obviamente ese pámpano no va a producir fruto. Y lo entendí de esa manera. Obviamente yo de corazón pido a Dios de que como cada persona, como hablaba con el pastor, como el apóstol que lo traicionó a Jesucristo, que fue Judas Iscariote, que Dios sigue dándonos oportunidades hasta el final, hasta que, bueno, si ya Dios ve que el corazón no es verdadero, creo que prácticamente es donde Él decide tomar esa drástica erradicación, se podría llamarlo así, para que nosotros sigamos dando fruto de una u otra manera. Pero yo sigo pidiendo a Dios de que cada persona que haya pasado en mi vida,
y yo haya hecho daño, creo que le he pedido perdón y siempre pido perdón cada que me acuerdo de algo que he obviado. Y entender de que nosotros como seres humanos, como vida cristiana, tenemos que perdonar 70 veces 7, ¿no? Dice en la época de Jesucristo, 70 veces 7 no significa 7 por 70, ¿no? Sino que infinidad de veces tenemos que perdonar al prójimo. Y hay otro refrán, otro pasaje bíblico que dice dar la mejilla, ¿no? Si el hermano es abofeteado, dé la segunda mejilla. Pero dar la segunda mejilla no significa poner el otro cachete, ¿no? Simplemente ser un poco más astuto, porque, como dijo, ¿no? Vamos a estar dentro de manada de lobos con nuestras vidas espirituales, pero tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces, la astucia, ¿cuál sería de una persona cuando se ve afligido, cuando se ve azotado por otra persona que obviamente no tiene la persona de Cristo? Yo personalmente lo deduje de esta manera: si alguien me abofetea, pues ¿para qué yo responder con violencia? Dios dice: no responderás con violencia, responderás con paciencia y con bondad, con amor. Entonces, darse la vuelta, dar la otra mejilla obviamente, y retirarse con dignidad, con amor, con paciencia, con bondad, que es lo que Dios ha hecho, ¿no? Sí, voy a terminar de lecturar el pasaje bíblico y con eso termino, hermano. El Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escucha, qué importante es, ¿no? Entender. Creo que me quedaría toda la mañana hablando de estos 3-4 versículos, pero voy a seguir. Y vuelvo a repetir el 5, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y no en él, y yo en él, perdón, esta lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y bueno, eso es lo que pide Dios, y la única gratificación que Dios hace, aquí lo dice en el 8: en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Qué sorprendente saber y entender, como les digo, la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, espero que las pocas palabras que yo les haya dicho me hayan entendido de que prácticamente lo único que necesitamos es pedirle a Dios que nos dé amor. Olvídense de las cosas materiales, olvídense de las cosas vanidosas que podemos tener. Y pucha, le decía el otro día al pastor, es increíble cómo las personas vienen a querer hacerme daño hoy en día, y creo que lo voy a compartir ahora porque es algo que no me da vergüenza decirlo, ¿no? Y creo que mi hijo es testigo de todo eso. En las acechanzas que tengo contra la carne por el sexo opuesto, pucha, las mujeres no dejan de molestarme, no dejan de insinuarse, en el sentido de que todos me ofrecen de todo para que yo esté con ella, pero creo que hoy en día lo tengo más que seguro y lo tengo claro de que quiero hacer las cosas bien con Dios primero, y Dios verá si realmente sé que no me voy a quedar solo, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que estén juntos. El que no está con una pareja es porque es terco y porque es tonto, podría decirlo así. Simplemente esperaré la oportunidad que Dios me dé para poder estar en los caminos de Dios con la persona indicada, y obviamente con mi hijo, porque yo no vengo solo, vengo con paquete. Muchísimas gracias, hermanos, le agradezco por la paciencia que me han dado. Dios los acompañe, y lo único que les puedo pedir es que le pidan a Dios
que destile amor en sus vidas para que podamos entender y ser más cristianos. Muchas gracias, pastor. Por favor, si podía hablar. Hermano, les invito a que nos